Ya. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy día. Estamos a 8, 9, 9 de septiembre del 2020. Ahí vamos a compartir un poco de las láminas, haciendo un recordatorio de lo que fue la, la clase anterior, donde veíamos que nuestras tinturas madre van a tener toda esa energía que proviene ¿de dónde? Del sol, ¿ya? Y ahí vemos la imagen, ¿ya? Donde de alguna manera ven ahí cómo va insuflando la energía dentro de ese frasquito, ¿ya? Donde se produce toda la alquimia de las flores conectada con esa energía maravillosa del sol, que es nuestro centro energético, y se dan cuenta que ahí entre las manitos, ya como en una suerte de cuando uno hace como posición de Reiki, empieza a bajar desde esa energía que uno también canaliza en el cuerpo. Y por eso siempre también es bueno cuando uno entrega la tintura, la fórmula personal a la persona, conectarla con la propia energía. Yo siempre les digo que tomen, así como la estoy tomando yo en estos momentos, su frasquito, la pongan en su corazón, la intencionen, porque de alguna forma es también darle la impronta de su propia energía que va a entrar también en este frasquito. Y ahí veíamos que de alguna manera cuando empezamos en este sendero de autosanación, empezamos a vivir esa experiencia del alma al encarnar para un proceso de evolución. Ahí vemos, digamos, una mujer que está como al borde de un precipicio, ¿no? Donde muchas veces nos sentimos. Normalmente cuando un consultante va a llegar a nuestra sala terapéutica, va a llegar por un conflicto, y muchas veces conflictos que nos hacen sentir que estamos así como en el borde de. Y ahí compartimos ese rostro con los ojitos cerrados, como respirando, como tratando de conectarme con algo mucho más profundo que solamente lo que soy en este mundo material, sino que poder conectarme con ese mundo de las otras dimensiones que es mi ser superior. De alguna manera uno empieza a sentir en algún momento que soy más allá que solamente carne y hueso, y de alguna manera empiezo a darme cuenta que estoy integrado con un universo mucho mayor, que somos todos parte de un proceso mucho mayor de multiuniverso, donde estamos conectados en este planeta, pero también conectados con todos los elementos que son parte del planeta y con materias y energías que están por sobre nosotros. Y ahí compartiendo esa imagen maravillosa, ¿no? Dice, lo hace, esta experiencia álmica lo hace en un ser humano, el cual está dispuesto a hacer el proceso de aprendizaje. Para ello, alma le entrega una personalidad que lo acompañará toda su vida. Entonces vemos que desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno, desde que elegimos a nuestros padres, padre y madre se ponen en servicio para poder gestarme y anidar en ese centro materno que me va a acoger por 9 meses, donde yo voy a estar nutriéndome de mamá, donde mamá me va a estar entregando una serie de información, pero donde también tengo ese 50% que es toda la genética de papá. Ahí hay igual, digamos, se dice que en las primeras semanas, primeramente hay como un cuerpo nomás, no está claro bien en qué momento es cuando se produce finalmente ese contacto de el alma, espíritu, entrando en este ser físico. Y es como bien bonito mirar esa imagen, que es preciosa, y sentir que efectivamente cuando estamos en el vientre de mamá,
estamos en ese universo, es como que estamos, no sé si alcanzan a darse cuenta que como que el cordón umbilical diera la sensación de ser como un hombre que está en el espacio, flotando, conectado a la nave, que es del cual, digamos, no se desapega, ¿no? Y es así como estamos viviendo en ese vientre de nuestra madre primero y después estamos viviendo en ese gran vientre mucho mayor que es el que representa en el que estamos ahora y donde igual seguimos conectados con hilos de plata a algo mucho mayor. Y cuando ya encarnamos en este proceso de nuestra personalidad, comenzamos el proceso de aprender, que Gabriela lo manifiesta muy hermosamente con la imagen de la flor del Chesnov, que es esta semilla que empieza a abrirse y que tiene que estar en la tierra, que tiene que ser una tierra húmeda, que le va a permitir poderse sacarse como esas corazas. Y aquí comienza el proceso de aprender y moldear la personalidad, la cual dice nos toma muchísimo tiempo. De verdad que nos toma toda la vida, porque hasta el último momento de la vida algo estamos aprendiendo y es ahí cuando el soplo de vida en un momento se termina y nos vamos al otro plano. En algunos la corteza, la coraza de esta semilla va a ser un poco más dura, en otros va a ser un poco más blando, va a pasar mucho por los procesos evolutivos en los que nosotros estemos, cuántas encarnaciones ya tenemos. Por eso a veces para unos es más fácil, para otros se le ve como aparentemente más difícil, pero cuando nos conectamos con otra alma, no sabemos esa alma o ese ser cuánto proceso evolutivo ya tiene en el cuerpo. Lo importante es que en cada proceso evolutivo voy a germinar. Cuanto más germine, va a ser un proceso de decisión personal, porque siempre en esto está el libre albedrío. Y ahí, donde estamos en el canal del túnel, de la luz, donde para asentar el aprendizaje, para evolucionar, como hablábamos, nos toma la vida entera. Y de esta forma poder llegar a concretizar el plan mayor que el alma se ha propuesto en esta encarnación para venir a aprender. Y desde esta misma forma, a veces nos cuesta comprender que la vida para algunos es más corta y para otros es más larga, porque a veces y es doloroso cuando muere, por ejemplo, un bebé, a veces al nacer o a los pocos meses, pero la verdad que a lo mejor ese ser venía a aprender solamente eso que alcanzó a aprender, porque su evolución ya estaba dada. Pero es algo que muchas veces es doloroso y que a nosotros nos cuesta como aprender. Y ahí está ese ser que ya salió de la guatita, que ya entró a su propio universo personal, diciendo estoy dispuesto y asumir esta nueva encarnación y con todos los desafíos. No sé. Hasta ahí quedamos como la clase pasada y ahora vamos a retomar el video más grande para ir trabajando como lo hicimos la vez pasada, de ir avanzando en las explicaciones que la Gaby va dando y nosotros profundizando en la conversación, tomando apuntes, haciendo nuestras reflexiones. Y es así que el ser dice, sí, estoy dispuesto. Y estoy dispuesto, y estoy dispuesto con todos los desafíos, como nos muestra esa preciosa imagen de ese niño con un rostro lleno de curiosidad, lleno de ganas, con mucha energía, con mucha luz, como son todos los niños.
El niño siempre está dispuesto a incursionar, siempre está dispuesto a hacer el esfuerzo, siempre está dispuesto a hacer el aprendizaje. Por lo tanto, miremos dentro de nosotros también en qué parte se ha quedado nuestra niña o nuestro niño que no brilla en nuestros ojos. Este ser humano que somos nosotros, somos hechos de un compendio de energía. Energías más densas que son las que conforman el cuerpo físico que nosotros portamos. Y energías muchísimo más sutiles, con una vibración mucho más alta, que conforman nuestras emociones, que conforman nuestros pensamientos y que al mismo tiempo también van conformando nuestra conciencia y finalmente nuestra espiritualidad. Y cada vez ello va siendo más sutil, vibrando en una frecuencia muchísimo más alta. En el fondo, nosotros los seres humanos, si bien es cierto, esta tercera dimensión en la cual nos vemos con un cuerpo que es materia, somos espíritu, somos emociones, somos sentimientos y todo ello vibra en frecuencias que nosotros no las vemos, pero que sí las podemos sentir. Ahora, esto lo entendió y lo observó muy bien un tremendo ser que nació a finales de 1800 y que en el transcurrir de su vida, con un espíritu tan sensible, decidió incursionar en la medicina para poder encontrar una manera de poder ayudar a este ser humano a hacer una vida mucho mejor, para poder ayudarle a poder deshacer todas las resistencias que el ser humano va haciendo al flujo de la vida a medida que esta vida se va desarrollando. Y ese ser se llama Edward Bach. Edward Bach es nuestro gran mentor de toda esta bella filosofía de las flores de Bach. Este tremendo regalo que nos hace él a comienzos del 900 y que constituye un tremendo legado para la humanidad. Las flores de Bach, ellas son energía traspasada al agua con la acción catalizadora del sol sobre los pétalos de las flores, de 38 flores silvestres, para que nosotros hoy día pudiéramos contar con un sistema perfecto, completo y entero a disposición del terapeuta que quiera manejar este sistema a cabalidad y en completud. Es así que él nos lega 38 esencias que reunidas conforman, como les decía, lo que nosotros conocemos como flores de Bach. Él lo hace un sistema inocuo, al alcance de todos, sencillo de utilizar y con la gran capacidad de ser un aporte para el plan del alma, para ayudar a esta imperfección de la personalidad a hacer su trayecto a lo largo de la vida. Lo hace también un sistema, que es lo que hoy nos convoca,
fácil de entender, fácil de aplicar, fácil de relacionar. Y no por fácil, menos profundo. Tiene una tremenda profundidad y está constituido por 12 personalidades o 12 yo soy. 7 ayudantes para ir a hacer un aporte a las desestabilizaciones de las personalidades. Y 19 restantes o 19 estados emocionales que le llamamos los yo estoy, que van a ir a ayudar en las vicisitudes de la vida del ser humano en su diario caminar por la existencia. Este doctor, como ustedes van a poder mirarlo después a completud cuando les entreguemos este video envasado, nace en 1886 en una comunidad llamada Moseley, que está a las afueras de Birmingham, en Inglaterra. Hace sus estudios de medicina en 1906 y se gradúa en 1912. Él siempre estuvo certero en sentir que el estado mental podía tener un efecto tremendamente directo y muy poderoso sobre la salud de una persona. Y eso fue lo que lo llevó a torcer un poquito su camino, y más que un poquito mucho, ¿no? Y apartarse de la medicina tradicional, siendo uno de los egresados de esa escuela de medicina con más pergaminos que hubo en esos tiempos, habiendo tenido una consulta profesional enclavada en la principal calle de Londres, habiendo tenido una clientela que cualquiera se lo hubiese querido. Pero él ya escuchaba a su alma, sin saberlo. Y es por eso que lo que hace es, convencido de esta tremenda verdad, deja su apacible Londres y se va a la campiña. Y esa es la campiña donde él, en los campos, en donde él va encontrando a su paso, planta por planta, flor por flor, que le habla y le pide que tome su frecuencia álmica para ofrecerla a la humanidad. En aquellos tiempos le tacharon de loco, ¿no? De hecho, incluso quisieron eliminarlo dentro de la nómina de los médicos reconocidos por la universidad y por el país. Un hombre profundamente inteligente, con conocimientos de astrología, conocimientos de homeopatía, conocimientos de inmunología, profundos, seguidor de Rudolf Steiner, seguidor de Hahnemann, lo cual lo hicieron a él ampliar muchísimo más este campo en el cual él se desenvolvía. Y es así como, tomando todos estos conceptos, incluso lo que Paracelso en el siglo XV ya había hecho, estas agüitas de lavanda que le daba a sus pacientes para que pudieran estar en más tranquilidad, tomando todos los conceptos que otros hicieron antes, los recopila para poder fundamentar su sistema. Se da cuenta que al tratar las personalidades y los sentimientos de sus pacientes,
sus desdichas y sufrimientos físicos se van a aliviar de una manera natural al desbloquear el potencial de curación de sus cuerpos, permitiendo que volviese nuevamente este cuerpo físico a funcionar. Fíjense ustedes que Edward Bach a sus 32 años o 30 años le diagnosticaron un cáncer gástrico, que le dijeron que no iba a vivir más de un par de años. Vivió hasta los 50 años, cuando sintonizó la última esencia floral y su trabajo estuvo completo. Qué maravilla, ¿no? Y qué más grande tesoro Él nos ha dejado. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1976, reconoce la terapia floral como un sistema de medicina complementaria. No es una medicina alternativa, es una medicina complementaria a cualquier otro sistema de sanación que nosotros queramos incursionar en él. Puede ser para acompañar a un paciente que está con un tratamiento farmacológico, puede ser para acompañar a una terapia de Reiki, puede ser para acompañar un proceso de trabajo de constelación familiar, puede ser para acompañar un trabajo de bioenergía, puede ser para acompañar a una familia que su único propósito es el bienestar de su ser. Edward Bach fue muy claro cuando dijo que cualquier persona podía ser terapeuta, cualquier persona podía usar sus esencias. De hecho, cuando él se va a la campiña de Mosley, él le entrega sus primeras aguas sintonizadas a gente completamente iletrada, cognitiva, es decir, académicamente iletrada, más con un alma tremendamente noble y pura. Y fueron ellos los que primero tomaron ese brebaje lleno de amor que les entregó este gran hombre. En el transcurso del tiempo, como ocurre con la gran mayoría de las cosas, este sistema se fue sistematizando y encuadrando y fue haciendo a un lado a muchas personas que, según algunas personas, no están preparadas para utilizar las esencias. Hoy, frente a estas cámaras, yo les digo, cualquier ser humano con un corazón dispuesto, escuchando su campo electromagnético del corazón, que no se equivoca y que no hace juicios, como lo hace el cerebro izquierdo, va a poder y tener la capacidad de poder preparar una fórmula para un ser amado. Es por eso que hoy día, más que nunca, es imperioso que más personas conozcan una manera sencilla, relacionada, coherente, para poder armar una fórmula que le permita ser un aporte para su familia y su entorno. Volvamos nuevamente al contexto de las 38 esencias florales. Estos 38 remedios o esencias florales son y han sido siempre vibracionales.
vibracionales. ¿Por qué razón? Porque han grabado en el agua la frecuencia electromagnética proveniente de los pétalos de las flores. Y esa energía perfecta, porque la naturaleza es perfecta. La naturaleza nosotros no tenemos que hacerle ninguna intervención para que sea mejor de lo que sea, de lo que ya es. Por lo tanto, cuando se traspasa al agua la frecuencia vibratoria del pétalo de una flor, estamos teniendo una frecuencia vibratoria. Por lo tanto, quiero decirles también que no existen las esencias florales que son originales y las que son alternativas. No existen las esencias florales que son imitaciones. La energía es solo una y la energía solo se transforma. Ténganlo presente. Muchísimas veces nos vemos entrampados en sistemas comerciales. El doctor Bach estuvo muy lejos de ello. Es por eso que hizo lo que hizo. Y hoy día necesitamos retornar al origen. Necesitamos buscar la manera de ser seres cohesionados, seres coherentes, limpiar nuestro campo electromagnético del corazón, sacar rótulos añejos y antiguos y ser solidarios entre nosotros. Muchísimas veces se dice que los ámbitos profesionales más espiritualizados, en ellos no existen las envidias, no existen las zancadillas. Y yo les digo que sí, porque somos seres humanos. Y los seres humanos vivimos en un constante aprendizaje. Es por eso que me he tomado el tiempo de poder armar este ser dentro del sendero del alma para poder entregarles de una manera muy sencilla lo que es esta bella medicina, tal cual el doctor Bach la entregó. Vamos a ir mirando entonces. Para que un remedio vibracional actúe, necesita que se haya producido un bloqueo. Ahora, esto es terreno de todo lo que le ocurre al ser humano, mas no está referido al curador. El curador siempre va a ser una herramienta que va a ir a trabajar en el proceso evolutivo del ser. La personalidad, que es la que trabaja el curador, puede estar cristalizada y para ello va a necesitar de otras esencias que le ayuden. Pero la personalidad siempre se manifiesta, siempre. Por lo tanto, volviendo a lo que estábamos hablando, para que se produzca un trabajo de un remedio vibracional, necesitamos que estemos frente a un bloqueo. Entonces tenemos el bloqueo, tenemos la esencia vibracional y por el otro lado tenemos la energía emocional que está bloqueada, ¿cierto? Al poder entregar las gotas de la esencia floral, permitimos
ella rompa el bloqueo y haga resonancia con la vibración del ser en su campo emocional y lo armonice. Y de esa manera es como ella actúa, permitiéndole al ser nuevamente sentir un respiro dentro de sí mismo. De la esencia floral, permitimos que ella rompa el bloqueo y haga resonancia con la vibración del ser en su campo emocional y lo armonice. Y de esa manera es como ella actúa, permitiéndole al ser nuevamente sentir un respiro dentro de sí mismo. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? Súper bien, está súper interesante. ¿No es cierto? Sí, La causa sí. y efecto. Causa y estaba efecto. hablando. Sí, solo que no pude apuntar porque pasa rápido el video. Sí, Yo soy lenta para escribir. sí, después yo igual les voy a compartir algunos apuntes que vayan, digamos, trabajándolo para el tema de los estudios. Quiero ir retomando, como voy a hacer un alto acá, porque hasta acá, si se dan cuenta, hemos avanzado, hemos pasado mucha información, en información. Entonces vamos a irla conversando para ir aclarando, resolviendo juntos, igual complementando. Por ejemplo, partimos en este bloque hablando sobre lo que es el compendio de las energías, y en un momento ella habla de que hay energías de baja vibración y energías de alta vibración. Cuando estamos en una energía de baja vibración, estamos más conectados con la materia. Y cuando entramos a la energía de más alta frecuencia, de más alta vibración, estamos siendo seres más espiritualizados. Y ojo, por ejemplo, lo podemos ver incluso, yo aquí me voy a tirar como una reflexión personal que yo creo, ¿ya? Pero también se manifiesta, fíjense, en nuestros cuerpos físicamente. No es algo que se dé exactamente igual, pero se han dado cuenta que, por ejemplo, las personas que han dejado de consumir carne, en general son cuerpos más delgados, porque las proteínas nos condensan más, nos hacen más materia. Obviamente nosotros somos seres humanos y tenemos que tener materia, entonces también necesitamos generar proteína. Pero de alguna forma, cuando consumimos carnes, también cuando ingresamos a nuestro cuerpo las carnes blancas o rojas, ¿qué estamos ingresando a nuestro cuerpo? ¿Solamente alimento o estamos ingresando también algo más? La vibración del animal. La vibración del animal. Y la ¿Murió con miedo? Sí. De alguna manera también nos conectamos con el sufrimiento que ese ser, que es un ser que nosotros lo vemos como un animal, pero es un ser que también tiene miedo al momento de sufrir. Y ellos que están más conectados que nosotros con sus propias energías, se dan cuenta cuando van a morir. Cuando los separan de su grupo para prepararlo para matarlo. O sea, porque piensen que ese animal se le deja de entregar alimentos muchas veces para que su carne esté mejor. Entonces, cuando son separados, ellos igual sienten esto. Yo tengo una experiencia de haber compartido con alguien que me contaba que en Europa en un momento le tocó trabajar como matarife. Y a pesar que igual ellos tienen como ciertos estándares, digamos, como para faenar los animales y todo, decía que él, bueno, cuando uno migra a otro lugar va como
cualquier tipo de trabajo, lo que sea, pero él no pudo seguir porque dijo que era impresionante cómo cuando las vacas entraban como a una, me imagino como una correa, como cuando uno va al aeropuerto y pone las maletas, subían ahí y dice que las reses empezaban a llorar y algunas se doblaban las patitas así. Entonces, no, dijo, él no podía realmente. Entonces, de verdad que en los procesos empresariales de la forma de faenar los animales, de verdad que hay mucho sufrimiento. O sea, ellos sufren desde que nacen en un criadero donde tienen un propósito súper claro, porque desde las formas antiguas, de alguna forma, un agricultor que tiene también, no sé, siembra alimentos vegetales, pero también tiene sus animalitos para su consumo, para vender también, pero de alguna manera esos animales son como parte de la familia. Hay otro trato, ya, aunque igual el tema es lo mismo, en algún momento lo van a asesinar, ¿no? Pero en estos sistemas más industrializados, esos animales son simplemente animales ya vistos como para consumirse. Ustedes saben que hay animales que incluso los tienen en espacios muy reducidos para que ellos puedan engordar y generar, digamos, mayor carne, etcétera. Entonces, es simplemente darles alimento para que ellos den un buen producto. Entonces, cuando nosotros ingresamos a nuestro cuerpo a esos seres, también estamos ingresando toda su energía que ellos producen. O sea, piensen que desde la medicina floral, nosotros le podemos compartir medicina floral también a nuestros seres que nos acompañan, a nuestras, entre comillas, mascotas que se les dice, ¿no? Pero que son seres que nos acompañan, que están viviendo una comunidad con nosotros. Ya, le podemos compartir medicina floral a las mismas plantas. Entonces, la verdad que son seres. Entonces, cuando hablamos, digamos, de más baja vibración, en realidad, claro, cuando nosotros empezamos a consumir alimentos más livianos, que estamos hablando de las verduras y todo, nuestro cuerpo también se empieza a alivianar mucho más. Entonces, existe una relación bien interesante. Piensen que, por ejemplo, eh, el chakra raíz es rojo, ¿ya? Y nos hace más vincularnos con la tierra, y que son los chakras más materiales, el chakra 1, el chakra 2, versus, por ejemplo, el chakra sexto, séptimo, que nos conduce más hacia la espiritualidad. Entonces, cuando ella habla, digamos, de que hace esta relación, más baja vibración, yo lo pongo igual, más baja vibración, más materia, más alta vibración, más espiritualidad. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, en una emoción de rabia, de enojo, de bronca, ¿qué color fluye en nosotros? El rojo. El primer chakra es rojo. Estamos haciendo más tierra. Estamos siendo menos espirituales. Entonces, ir viendo igual ahí como esa relación. Yo recuerdo que algo que me llamó mucho la atención, en raíces, haber visto a un raicero, que son los que van tocando el tambor mayor, el, y era muy delgadito, era así como, pero muy, y yo decía, casi como que se le veían así sus costillas, de verdad que era, para mí fue impactante. Pero cuando conversé con algunas personas cercanas de él, que creo me dijeron, ah, ya, tú te refieres al pajarito, no, es que ese está súper evolucionado. Y yo así como que, claro, en realidad cuando tú llegas a un nivel, digamos, como de no necesitar mucho alimento, pero ojo, que no es que estés desnutrido, sino que en realidad tú dejas ser menos materia y eres más espíritu. Y obviamente hay personas que ya están mucho más evolucionadas como en eso. Y es como lo mismo que nos pasa en estos momentos como tierra, o sea, la tierra que está sufriendo un cambio vibracional, para elevarse necesita menos peso. Entonces, menos peso significa que nosotros como humanidad hayamos cambiado y vayamos subiendo a los chakras más altos, para quitar el lastre que nos hace
ser un planeta mucho más denso, más átomos. Entonces creo que eso es importante tener en consideración para que lo apunte. También algo importante que ya nosotros lo sabemos, pero es importante reconocerlo, que somos seres espirituales, somos seres emocionales, somos seres con sentimiento, podemos sentir, y somos seres que estamos evolucionando. O sea, nosotros de alguna manera igual tenemos que pasar por las emociones que son bajas, porque también somos humanos. Estamos en este proceso evolutivo. Cuando habla, digamos, y menciona como a Edward Bach, que logra desarrollar esta medicina floral, que permite como eliminar nuestra resistencia. Yo le puse una palabra que se me vino, que la encontré muy interesante, poder decir, es como que las esencias florales nos desnudan a nuestra resistencia, porque cuando empezamos a hacernos conscientes de nuestra personalidad, quedamos al descubierto. O sea, imagínense, yo les comparto, yo soy Waterviolet, tendemos nos gusta mucho el conocimiento, nos gusta mucho la libertad, pero también somos muy solitarios. Entonces, uno empieza a encontrarse como con esa resistencia y decir, no, pero yo en realidad no, si yo no soy tan solitaria. Pero después uno empieza a analizarse y yo digo, uy, sí, en realidad cuando tengo actividades así donde son como más de carrete, de diversión, yo tiendo así como a, pucha, siempre me surge algo distinto que hacer y como que no voy. Pero si es algo que es como a mí me gusta más la bohemia, por ejemplo, la bohemia nocturna, que es de tomarse de repente un traguito y estar conversando y analizando, y ahí nos vamos a juntar, yo, pucha, espectacular. ¿Pero por qué? Porque siempre tiene que ver con el tema del conocimiento, me gusta el conocimiento, pero también eso me aleja de lo más humano y también me aleja de lo que es la diversión, que es algo necesario del espíritu. Si no piensan, Jesús, ¿cuál fue el primer milagro que hace? Convertir el agua en vino. Entonces, obviamente la celebración es algo importante en la vida del ser humano. Entonces, imagínense para mí, claro, desnudarme frente a esa resistencia, oye, ¿sabes qué? Mirarlo de una forma distinta, porque nosotros igual vivimos en una sociedad donde de alguna manera, entre comillas, te tiende a decir que ojalá es que tu hijo sea inteligente, entonces de repente si uno le saca buenas notas, el profesor te felicita, tu mamá se siente orgullosa, y te van formando de esa forma, y de repente tú dices, ¿sabes qué? No era esa la forma. Entonces como que uno se desnuda, pero también atreverse a contarlo y compartirlo con el resto, digamos, porque en la medida que uno más lo habla también y más reconoce como estos bloqueos, esta resistencia, también uno se hace mucho más consciente y está más, como dirían en el Perú, así más mosca, así más vivo, de que, oye, me estoy haciendo un autosabotaje. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me invitan a veces a los baby shower, bueno, ahora obviamente no le pudimos hacer el de la Nicole, está pendiente, será cuando salgamos de la cuarentena, pero a mí me cuesta ir porque es como, hay como más broma, más relajo y cosas así, pero recuerdo que el último que fui me pillé que no quería ir, y como que ya que tenía que trabajar, tenía que preparar ciertos materiales, qué sé yo, pero como sé que a mí me pasa esto y me saboteo, dije, no, o sea, hacer la contraria a la resistencia es decir, sí, pues, tengo que ir. Aunque no quieras ir, tengo que ir. Y después voy dando cuenta que sí, porque lo paso entretenido, que es bonito, que es otra forma. ¿Por qué? Porque, ¿qué tenemos que buscar? La armonía, el equilibrio. Entonces, si yo soy muy fome y aburrida, tengo que tratar de ser más divertida y entretenida. Y el que es de repente demasiado entretenido y divertido tiene que tratar de tener un poco más de mesura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Ambas polaridades. Tenemos que ser, y por eso mismo también tenemos que ser luz y oscuridad, porque la oscuridad es la que nos permite evolucionar, mirarla y decir, mira, esto en mí necesita ser modificado, ser cambiado.
Y por eso también las invito, digamos, a mirar nuestras oscuridades de una forma de mayor amor. Y de hecho, la Gabriela lo menciona como al final, en algún momento antes de que pare, ya menciona esto. O sea, a veces uno piensa que, claro, no, en este camino y todo no tiene que haber envidia, no tiene, es lo ideal, pero no hay. ¿Y por qué? Porque somos personas que estamos en evolución. Entonces, van a surgir esas situaciones y agradecerlas, porque a lo mejor si yo me veo que estoy en esta situación, la voy a mirar y sé que la tengo que trabajar. Y cuando la haya trabajado, voy avanzando. Y quitarnos ese sentimiento muchas veces que tenemos de culpabilidad cuando no estamos de lo más armonizados. En realidad es imposible estar 100% armonizada porque si no tendríamos que estar allá donde el Padre. Así que mientras tengamos algo que aprender, bienvenido, todavía vamos a estar acá. Y si no lo queremos aprender, pucha, de repente nos van a pedir que nos vayamos pronto para volver y hacer conciencia y modificar. Me gustaría que esto que les voy a mencionar lo escriban, que tiene que ver, digamos, cómo funciona la energía de la flor. Comillas, energía de la flor, para que apunte, energía de la flor traspasada al agua, coma, con el sol, el lápiz natirina, el lápiz, con el sol como catalizador, con el sol como catalizador, coma, que luego entra, yo le puse en el ser, cierre comilla. Y cuando estoy hablando en el ser, me estoy refiriendo al ser humano, al ser que son nuestro acompañante, porque somos todos del reino animal, entonces deberíamos decir desde los seres animales a los seres vegetales. Ya entonces en el ser complemento todo. Después también nos habla ella, algo que ya sabemos, que lo hemos repetido, son 38 flores más una fórmula que es el Rescue Remedy, que es el remedio de rescate o simplemente el rescate, ya que es una combinación de 5 flores, pero en general son 38 flores la que se plantea en la medicina floral del Dr. Bach. ¿Y cuáles son las características y que son importantes? Que una es un sistema que es inocuo. ¿Qué significa? Que no va a producir algún daño si yo lo doy por error. Por eso es tan importante, chiquillas, y esto para las que lo van a trabajar por primera vez, evitar tener miedo a que la fórmula que vayamos a hacer sea incorrecta. ¿Por qué situaciones? Porque si por error yo le puse 1, 2 o más remedios florales que la persona no lo necesita, como no lo necesita, no le va a hacer nada. Que sí pasa que si voy al médico y me receta algo, no sé, para el riñón y en realidad mi problema es el hígado. Una, que el riñón se va a dañar y el hígado también, porque va a estar asumiendo una serie de químicos que son necesarios. Entonces, el remedio floral es inocuo. Si me equivoco, tranquilo, el cuerpo no va a reaccionar mal a esa energía. Pero desde la práctica, yo me he dado cuenta de que cuando nos equivocamos, entre comillas, el universo es que se está manifestando. Entonces, me ha pasado que en los talleres, a veces, porque cuando son mis consultantes no hay problema, que yo explico y todo, o simplemente ya ellos se dejan nomás fluir con la fórmula que yo siento que les corresponde, pero en los talleres no, porque yo entrego, digamos, una retroalimentación con la flor que ellos mismos están sintonizando cuando pido los números.
Entonces, a veces la persona me dice, ah, pero yo no le pedí el número, no sé, 18, y le pedí el 11. Y uno igual tiende a decir, yo ahora me equivoqué, pero ¿en qué momento? Pero ahí uno se da cuenta, ya mire, pero ¿sabe qué? Esta flor tiene que ver con esto y esto, a lo mejor puede que a usted le esté pasando. Y cuando uno le dice, puede que a usted le esté pasando, y la persona dice, oh, sí. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad cuando la persona dijo, no sé, el 11, en realidad fue su mente, pero de alguna forma el universo es tan perfecto que lo que yo recepciono es lo que efectivamente le está pasando al cuerpo. Entonces, de verdad que es inocuo, es perfecto. Segundo elemento, Gabriela dice, y que es con el objetivo que el doctor Bach lo plantea, al alcance de todo. Si ustedes se dan cuenta, el remedio floral, la medicina floral, es una medicina económica, que fluctúa, digamos, los valores entre 8.000, 10.000 pesos. Pero ojo, si ustedes compran cualquier medicamento, son valores muy parecidos. La gran diferencia es que esa persona es un consumidor crónico de ese medicamento, porque lo va a estar tomando un Migratán o cualquier otro medicamento durante toda su vida para resolver algo. En cambio, esa medicina floral va a actuar por él. A lo mejor le toca repetir la misma dosis por 3 oportunidades o dosis distintas, porque van a ir trabajando en diferentes situaciones, pero van a resolver el origen. Entonces esa persona puede que lo que quería resolver lo resuelva con una sola medicina floral, ya, o lo resuelva con 3 medicinas florales, pero después ya no necesita tomar, al menos que la persona decida, porque se empieza a sentir bien, hacer un proceso terapéutico. Y cuando uno empieza a hacer un proceso terapéutico, uno sabe que tiene que empezar a transitar por diferentes fórmulas para ir sanando diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque como ser vamos abriendo las capas que están como en esa cebollita. Entonces tal vez en las capas externas yo necesité, cuando recién partí, por ejemplo, necesité, no sé, impatient. Y yo estaba así como súper impaciente y todo. Ya fui avanzando, pasaron 4 o 5 meses, pero de repente estoy ya en una capa mucho más interior y vuelve a surgir como mi impaciencia frente a ver otras cosas. Entonces uno va transitando y empieza a sentir, digamos, mayor seguridad en su vida. Y lo otro que también se van combinando con otros sistemas florales, con otros sistemas de elixir. Entonces cuando uno hace un proceso terapéutico, uno sabe que en definitiva uno lo que va invirtiendo en esa medicina es salud, que es diferente que es invertir en enfermedad, porque cuando voy al médico como que siempre estoy enfermo. En cambio, cuando yo invierto en salud es porque yo me estoy recuperando, porque yo estoy bien y quiero sentirme más bien todavía. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar otras medicinas que las que yo frecuento cuando no estábamos en pandemia, pero el temazcal. Y al comienzo el temazcal para mí era así como que igual, me hizo ver muchas cosas, fue un proceso como bien intenso, pero después era invertir, o sea, yo sé que cada vez que entro al temazcal, entro a sanarme más, y entro, digamos, a fluir con mis emociones, con mis sensaciones, con enfrentar lo más importante que el ser humano tiene que enfrentar, que es el miedo. Porque normalmente en el INIPI lo que se genera, digamos, es miedo a la claustrofobia. O sea, es tanto calor que me puedo quemar y se empiezan a pasar miles de rollos. Y aquí normalmente las personas que tienen como personalidades del grupo de los miedos, se acentúa más la resistencia frente a esta terapia. Entonces, desde esta forma, cuando el doctor Edward Bach lo plantea como al alcance de todo, claro, porque es una medicina que es económica. Ahora, hoy día está siendo, entre comillas, más económica, y algo que la Gaby plantea como al final, cuando en algún momento tal vez ustedes escucharon y no sabían a qué se refería, cuando decía, no hay como esencias alternativas, la energía es una sola. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a algunas páginas de venta de insumos terapéuticos, ustedes se van a encontrar
con que un sistema floral de Edward Bach es bastante caro. Y eso que habrán bajado, pero estaban sobre 200 y tantos mil pesos. En cambio, hoy día, la Gaby, incluso a lo que ella misma antes vendía, los productos están mucho más al acceso de cada uno de nosotros. Entonces, por eso, las medicinas, de alguna forma, los valores se han mantenido y no han cambiado mucho y no han aumentado. Yo en la tarde, mientras preparaba la clase, me recordaba que cuando yo empecé a tomar remedio floral, en 2012, la fórmula a mí me costaba 10.000 pesos. O sea, estamos hablando del 2012. Y yo hoy día trabajo, digamos, y tiene un valor entre 8.000, 10.000 pesos, pero también porque yo trabajo con otros sistemas, entonces voy incorporando más flores y mantener un sistema completo de varios sistemas igual tiene su costo. Pero, y esto gracias a que la Gaby ha ido, digamos, proporcionando como laboratorio, porque Gabriela lo que tiene en el fondo en Sendero del Alma es un laboratorio de medicinas alternativas o complementarias. En la medida que ella los costos lo ha ido bajando, hemos podido muchos terapeutas acceder a una medicina mucho más económica y que es absolutamente vigente. El tercer elemento que habla que es sencillo de usar. O sea, si se dan cuenta, si compramos el libro de la Gaby, el libro que nos mostraba, nos compartía la Noni, cualquiera podría hacer una fórmula. Lo que yo les decía en las primeras clases, también cuando partimos el curso, todo está en internet. Podríamos ni siquiera comprar el libro y hay un montón de información en internet. El tema es saber procesar esa información. Pero también, y lo importante, yo considero también que es como el conocimiento, también irlo compartiendo, irlo poniendo con ejemplo, irlo ingresando, compartiendo experiencias, que eso, chiquillos, es algo que no siempre se da. Pero en estricto rigor es sencillo de usar. Y la cuarta característica es que es una medicina que perfecciona el ser. Recupera el bienestar del ser. Entonces ahí nos mostraba ella como 4 características. Y después cuando entrábamos en estudiar un poco quién era el doctor Edward Bach, que de eso no vamos a como profundizar tanto, pero sí decir, digamos, que él hizo un sistema que es profundamente sencillo, pero profundamente científico, porque toma también, él apoya sus investigaciones en las investigaciones de una serie de otros alquimistas, otros científicos, otros médicos, que buscaban una forma de sanar al ser humano, pero también no solamente desde la materia, sino desde el espíritu, desde las emociones, desde el sentimiento. Entonces, él retoma todo eso y finalmente es capaz de hacer una alquimia perfecta, donde fundamenta, tal vez él tuvo que estudiar menos algunas cosas porque habían otros que ya lo habían hecho esos aportes a la humanidad, pero que él tiene el gran tributo de tomar y ordenarlo y proyectarlo en esto de ver la energía que cada flor podía tener y que podía, digamos, ser un catalizador para el ser. Y cada una hizo un trabajo importante sobre la biografía y la vida del doctor Bach, entonces todas y todos aprendieron algunas cosas y pronto vamos a fijar como la evaluación que tiene que ver con esa parte de la historia de él, que es lo que ustedes investigaron. Así que no hay mucho que estudiar, yo creo que la que lo hizo a cabalidad bien, no solamente cortó y copió, sino que elaboró algo, va a ser capaz de responder una buena prueba, una buena evaluación. Y luego ella nos explica, y esto también sería importante que lo pudieran escribir, que hay 12 esencias florales
que son el yo soy. ¿Por qué? Porque van a trabajar mi personalidad y que son los 12 curadores. Y es bien bonito este concepto, o sea, yo soy. O sea, cuando yo miro las 38 flores, yo digo, a ver, ¿cuáles son yo soy? Luego, hay 7 ayudantes. O sea, tenemos este ramillete de 38 flores, pero ya, le empezamos a desmenuzar. Hay 12 que son yo soy, que no hablan de la personalidad. Hay 7 que son los ayudantes, que los podemos como reconocer o traerlo a la mente así como los 7 enanitos, los 7 días de la semana. O sea, algo tiene que ver el 7 acá. Entonces, si contamos, y luego tenemos 19, yo estoy. ¿Cómo estoy? ¿Qué me habla de eso? De los estados transitorios. Entonces, primero hablábamos que teníamos 38 ramilletes, un ramillete con 38 flores, lo empezamos a desmenuzar, tenemos que son 12, yo soy, que me hablan de la personalidad, tenemos 7, que son los ayudantes, que me van a acompañar en este proceso, y tengo 19, que son yo estoy, que son mis estados transitorios. Y ahí, si sumamos, nos van a dar las 38 flores. Entonces, ¿se dan cuenta que ya resulta como más fácil como irselas aprendiendo? Otro dato importante, y esto se lo tienen que saber de memoria, en el año 1976, la Organización Mundial de la Salud empieza a observar esta existencia de este sistema floral y plantea que el sistema de los remedios florales del doctor Edward Bach se puede utilizar como una medicina complementaria para recuperar el bienestar a través de los procesos que puedan ser combinados con medicinas farmacológicas ya o con otros tipos de medicinas energéticas. Entonces, ¿qué año? 1976, la OMS reconoce la medicina floral de Bach como una medicina complementaria. Y en función de eso, como un dato importante que les puedo decir, hay un decreto que está como perdido ahí en la nebulosa, ya el decreto 42, que se hizo en el tiempo del gobierno de Ricardo Lago, donde Chile también ha suscrito ciertos acuerdos internacionales donde se debería ya estar integrando en los sistemas de salud la incorporación de la medicina complementaria. Y por eso ya hay en hospitales, de hecho acá funciona lo que es la UMI, ¿ya? Que hay unidades de medicina complementaria, pero todavía no se ha sacado una ley que realmente establezca que el Ministerio de Salud de Chile tiene la obligatoriedad de tener, digamos, algunas unidades de medicinas complementarias. Pero se está trabajando hacia allá. De hecho, yo soy parte de la mesa de trabajo de la Seremía de Salud aquí en Arica, donde nos va llegando como toda la información que tiene que ver con lo que a nivel de Ministerio de Salud se va haciendo en este tema. Y cuando esto suceda, los servicios de salud van a tener que contratar, porque en este rato la UMI en Arica, por ejemplo, funciona como voluntariado, pero en algún momento cuando esto salga ya como ley, tendría que ser, digamos, los honorarios de los terapeutas tendrían que ser pagados. Y por eso mismo también hoy día es como importante tener las certificaciones, porque en algún momento algo que está como establecido previamente, pero que todavía no se ha ejecutado y está ahí durmiendo hace varias décadas, se pedía una cantidad como de horas determinadas con ciertas materias, etc. Entonces, por eso es importante, chiquillos, que ustedes como futuras terapeutas certificadas tengan, digamos, estudien, se perfeccionen, porque en algún momento cuando la ley se abra y haya que, no sé, solicitar, digamos, ser evaluado ante la Seremía,
vamos a tener que rendir como exámenes. Se supone que debería ser así, que es, por ejemplo, como las personas que son especialistas en algunas áreas como la acupuntura, que está reconocida, ellos tienen que brindar un examen. Leonara, tú que trabajas en la Seremía, ¿tienes un poquito más de información cómo funciona esto? Se dan, una vez que ya salen los decretos, se dan por la parte de UPROME, que es la unidad de terapeutas, ya sea la podología, los centros de paramédicos donde aplican la manipulación de inyecciones, y se hacen unas pruebas. Se toman pruebas que son tomadas, en este caso, si las evaluaciones están siendo tomadas por Gonzalo Ramos, que es el encargado de esa unidad, o la señora Silvia Zamorano, y se toman 2 veces al mes. Igual para las personas que atienden en la farmacia. Entonces, esto yo igual había escuchado que estaba como tomando más fuerza de lo que ya venía, porque no sé si usted igual trabaja con los aymaras, que ellos se están basando en el decreto 169, porque usted sabe que ya lo incorporaron en los hospitales, ya le tienen su sala para las personas que quieren tener los partos naturales. Entonces yo ya sé igual que están funcionando. Claro, yo sé que la gente, como usted dice, yo no sabía que usted estaba trabajando en esa mesa, yo sé que ellos se están agarrando de ese lado como para igual tomar ese peso que tomó la gente indígena, aymara, mapuche, y yo creo que es bueno en estos tiempos. Yo creo que después de esto, yo creo que va a tomar un poco más de fuerza las mesas que están trabajando en esto, así como lograron ellos, pero igual a ellos les tomaron pruebas a su tiempo, pero por ejemplo, porque usted sabe mucho que las personas del interior que bajaron a trabajar, muchas no sabían escribir, entonces ahí tuvieron que ser asesoradas para interpretar, porque algunas hablaban solamente en la lengua Aymara de ellos, Aymara o Quechua, sí, exactamente. Entonces ahí tuvieron que un acompañamiento, pero también tomaron pruebas, le hicieron evaluaciones básicas para las que hoy en día están en la maternidad trabajando y en algunas otras unidades de los consultorios. Yo sé que en los consultorios hay más apoyo de las curanderas. Sí, ese es toda una lucha, digamos, que tiene que ver con la lucha a nivel mundial, digamos, de los pueblos originarios y que se respete su medicina tradicional, o sea, porque muchas veces, y esto chiquillos es súper importante, manejar bien los lenguajes. A veces se dice en relación a los médicos de la medicina alópata, dice, ah, no, pero es que no es que esté en la medicina tradicional. Ojo, la medicina tradicional tiene que ver con la tradición y la tradición tiene que ver con los pueblos originarios. Entonces, lo que nosotros tenemos en los hospitales es medicina alópata, medicina científica, pero no, no es medicina tradicional. Exactamente, y esos son los términos que por ahí uno empieza con pequeños detalles, empieza a ganar la lucha que empezó de a poquito. Y la credibilidad que uno tiene, entonces, por ejemplo, yo, si se dan cuenta, les voy mencionando varias cosas porque uno tiene que hacer la distinción de la seriedad que uno le pone al ser terapeuta. ¿Por qué? Porque uno tiene que darle confianza y seguridad al otro en que en lo que está creyendo tiene una base seria, porque no es menor, está poniendo su ser en nuestras manos. Yo les puedo contar una experiencia que el año pasado a los servicios públicos se le dio como una plata llegó del nivel central, y la Seremi de Salud como usted dice, no son cancelados los terapeutas, pero nosotros como gremio y con la autoridad hablamos, y nosotros, la mayoría de nuestros funcionarios están con terapias alternativas.
y se le habilitó un box. No sé si muchos de ustedes conocen el CRIPAC, el que ve el VIH, que está el 18 de septiembre. Ya, la Seremi de Salud ahí tiene creado un box donde hay varios terapeutas que están a cargo de UPROME y que a través de la señorita Marlene Sandón le hacen la terapia a los funcionarios, le hacen seguimiento, y ese un proyecto igual ahora quería implementar la Intendencia para sus funcionarios. Entonces yo creo que igual ya como se están incorporando a lo, porque antes usted sabe que era la pausa saludable, entonces nosotros dijimos que no queríamos la pausa saludable y que preferíamos que nos dieran esta terapia de salud mental, y la pedimos por ese lado, de salud mental. Entonces los funcionarios 1 hora a la semana, en vez de hacer 10 minutos 3 veces a la semana, se luchó y se consiguió 1 hora semanal para cada funcionario acudir a cualquiera de las terapias que estaban disponibles. Pero ahí yo te voy a dar un dato adicional, Leonara, a los terapeutas que trabajan haciendo un voluntariado en la Seremía de Salud, porque el proyecto que se presentó era como para la compra de insumos y habilitar como el espacio donde se trabaja. Pero los honorarios, o sea, eso es un voluntariado que se hace, Sí, porque no se les salió cancela desde la nada. mesa. Sí, de hecho, nosotros como trabajadores se pasa 1 vez al mes como una colecta, como para que por último los terapeutas tengan para la locomoción, La porque ellos no locomoción. están siendo retribuidos por el trabajo que están haciendo. Entonces, a varios compañeros les tocó, y nosotros hacemos una colecta, porque el que quiere y resuena le da. Y créanme que hay varios funcionarios que le ha tocado y se ha podido juntar harto para retribuirle a ellos, porque usted sabe que el dar y recibir. Sí. Y para la Navidad igual se le hizo como un reconocimiento y fue bien bonito. Yo creo que los funcionarios de la Seremi han sentido harto este trabajo que salió. Yo no sabía que usted estaba en esa mesa, que salió de esa mesa, pero Sí, nosotros como Seremi incluso, de Salud estamos en trabajo. y sabes que encuentro que es súper importante porque estamos entrando en un medio que siempre había sido bastante como reticente con el tema de las medicinas complementarias. Entonces, un profesional que trabaja en la seremía y que finalmente se da cuenta que a través de una sesión de Reiki, una sesión de masoterapia, de biomagnetismo, logra recuperar su bienestar, eh, se da la posibilidad de cambiar sus creencias. Y es ahí donde nosotros entramos, y por eso les digo, es súper importante como manejar los lenguajes, esto que les digo, mire, si ustedes le dicen a una persona que a lo mejor ve la medicina floral así como que, uy, pues, pero mira, esto es como, no sé, agüita. No, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud en el año 76 ya lo reconoció como medicina complementaria. Entonces tú le das un dato duro, una información que no está siempre a la mano. Otro tema así como importante en relación a lo que íbamos hablando era de que esto que mencionaba Leonardo, o sea, hay pruebas que tomar, o sea, hay evaluaciones que en algún momento es probable que se pidan, digamos, para poder otorgar como la licencia, digamos, para poder trabajar con otros. A pesar que ahí también, en esto ahí les digo honestamente, hay como toda una discusión, porque por un lado el doctor Bach dice, mira, para esto no se necesita tener ninguna profesión adicional, ni ser experto en nada. Entonces, si bien eso es cierto, pero sí yo creo que uno tiene que especializarse en profundidad en donde estamos. Entonces, si se dan cuenta, hoy día, y me gustó de repente cuando parece que Faide dijo, mire, ahí está causa y efecto. O sea, muchas veces se puede conocer como una información breve, pero necesitamos nosotros manejar en mayor cantidad de información y se van a dar cuenta ustedes mismos cuando ya empiezan a hacer terapia y vayan teniendo más tiempo como terapeuta, que uno se va dando cuenta que para ayudarle a resolver una situación a un consultante, pucha, como que uno necesita tener el máximo de herramientas, uno necesita tener así como un carpintero,
una caja de herramientas. Entonces, mira, necesito, hoy para esto me va a servir el Reiki, para esto me va a servir la medicina floral de Bach, para esto me va a servir, no sé, los elixir de los chakras, para esto me va a servir las constelaciones familiares, para esto suma y sí, programación neurolingüística, risoterapia, auriculoterapia, o sea, porque de verdad que el ser humano es muy complejo y son muy complejas las cosas que venimos a resolver y porque hay situaciones que tenemos que resolver desde nuestra personalidad, pero también hay nudos que se generan en nuestro árbol y que para llegar a eso tengo que utilizar también otras terapias y tengo que tener capacidad de ver cuando yo me doy cuenta que tal vez la fórmula floral de Bach no me está llegando a ese problema que la persona quiere resolver, porque eso no tiene que ver tanto desde su personalidad, sino que está encriptado en otras encarnaciones o en situaciones que vienen de su árbol. Entonces, si yo no he ido profundizando en el saber, a lo mejor voy a estar pegada en un consultante tratando de que resuelva algo y no voy a poder. Por eso cada uno de los elementos que se van hablando en la clase son tan profundos y la responsabilidad de ustedes de estudiarlo, repasarlo, investigar, entrar al Google. Yo en el fondo soy una facilitadora del conocimiento, pero la profundización también es responsabilidad de cada uno. Y yo les cuento, o sea, yo no me la sé toda, siempre voy a ser un aprendiz, y también uno va a creer que esto es así y después va a conocer otras cosas y se da cuenta que esto tiene otra forma. Y tal vez los mensajes que me están llegando a mí son distintos como le están llegando a cada uno de ustedes. Finalmente, la Gaby nos cuenta, digamos, que estos 38 remedios florales o esencias florales son vibracionales. ¿Por qué? Porque están grabadas en el agua como una información electromagnética. Y eso creo que también sería importante que lo apuntaran, ¿ya? Remedio vibracional grabado en el agua con una información electromagnética. Que tiene que ver, digamos, con la frecuencia vibratoria que cada una de las esencias tiene, que cada una de las 38 esencias tiene, y que son a través de las cuales vamos a conseguir nosotros la recuperación del estado de bienestar, volver, digamos, caminando, digamos, a volver al origen, porque lo que en este estado de personalidad, nosotros ¿qué queremos volver? Volver a ser un ser de luz, y para eso ir trabajando mis oscuridades. ¿Y qué es lo que hacen estas frecuencias vibracionales? Nos provocan, digamos, una resonancia para sanar con la energía estancada o los bloqueos que se nos producen. Entonces, ¿qué es lo que hace la esencia floral? Poder desatorar ese estancamiento. Es como que tuviéramos, voy a decir un concepto bastante contingente, es como que hubiera una barricada en la calle y que impide el tránsito, y yo desde el amor voy a empezar a retirar todos los elementos que están, digamos, obstruyendo el libre tránsito, que es como también lo que hacemos cuando desbloqueamos y alineamos los chakras. ¿Por qué se bloquean? Porque hay frecuencias que están, digamos, estancando la energía, entonces no permiten que fluya. Y ahí hay unos cuadros que nos mostró Gabriela, que los encontré bastante interesantes y que voy a ir a la grabación para retrocederme
y que los puedan, digamos, ustedes graficar en sus cuadernos. ¿Les parece? Ahí nos muestra, digamos, para que los remedios vibracionales actúen, es necesario que haya ocurrido un bloqueo. O sea, para que actúen necesita haber, digamos, algo que hay que sanar, ¿no? Entonces, esa gráfica me gustaría que la escribieran en su cuaderno. ¿Estamos? Ahí tenemos otra gráfica que nos muestra, digamos, cómo esta energía emocional que quiere fluir de buena forma, armonizada, se encuentra con un bloqueo, que va a ser el remedio vibracional el que va a permitir desbloquear. Siendo autorreferente, yo les contaba que, por ejemplo, mi personalidad antiguamente tendía a ser más solitaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un bloqueo. Al yo empezar a tomar el remedio Water Violet, obviamente acompañado de otros más, permitió, digamos, desbloquear esto. Y ahí vamos a la siguiente imagen, donde vemos que frente a ese bloqueo que hay, la medicina floral entra haciendo una resonancia en mis cuerpos sutiles y en mi cuerpo físico para que yo recupere el bienestar. Y hasta ahí habíamos quedado como en la primera parte. ¿Les parece